En México se registraron 495 feminicidios nada más en la primera mitad, en el primer semestre de este 2021. El Estado de México, por supuesto, desafortunadamente sigue encabezando esta lamentable lista junto con Jalisco, Veracruz, Ciudad de México y Chiapas. Y para hablarnos más de este tema, y le agradecemos que en esta tarde nos tome la llamada y por supuesto se tome unos minutos de su tiempo, a la activista feminista, defensora de los derechos humanos, Indira Sandoval. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Citlali? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues saludos a todos. Claro que sí, con estas lamentables cifras, porque se dan a conocer en la semana pasada precisamente, y el tema de las violaciones, de los feminicidios, es uno de los problemas que no se ha logrado resolver ni atender como lo exige la propia realidad. Para ti, ¿cuál sería el balance que podrías compartirnos con respecto a estas cifras que da las mismas autoridades del gobierno federal en este primer semestre sobre estos delitos, Indira? Así es, Citlali. Esta mañana la organización, nosotras tenemos otros datos, justo dimos un balance sobre este primer semestre al que denominamos pues la insostenible emergencia nacional. Como bien mencionabas, si bien el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública reportó 400 en todo lo que va del semestre, digamos, 495 feminicidios, es importante que revisemos el conjunto, es decir, los homicidios dolosos y los homicidios culposos en general, porque cuando nos metemos a revisar las carpetas de investigación, nos damos cuenta que los procesos no se llevaron a cabo con una debida diligencia y un debido proceso tal y como lo mandata. Recordarás que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es conocida como Mariana Lima Buendía, que mandata a las autoridades judiciales y de Procuración de Justicia a investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidios y hasta que determine que no fue un feminicidio, entonces lo clasifique de otra manera. Sin embargo, es de alarmarse que, por ejemplo, haya 495 feminicidios, pero hay 1,391 homicidios dolosos. Y si a eso le sumamos también los homicidios culposos, eso es lo que nos da la cifra de que en nuestro país todos los días están siendo asesinadas por lo menos 11 mujeres todos los días por el hecho de ser mujeres. Eso en materia de feminicidios. En materia de violencia familiar, estamos hablando, Citlali, ya de que en promedio tenemos 610 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar todos los días. Carpetas de investigación, ya no estoy hablando de llamadas de auxilio. Es decir, que nuestros hogares, los que tendrían que ser los primeros espacios más seguros para las mujeres y las niñas, está convirtiéndose en que la violencia familiar es el delito más denunciado por en todo el país, con mayor impacto. Y cuando tú revisas las carpetas de investigación de violencia familiar, resulta ser que esas lesiones que le causaron a la víctima y que fueron clasificadas como violencia familiar, le pudieron haber cobrado la vida. O sea, tendrían que haber sido clasificados, investigados y sancionados como feminicidio en grado de tentativa. Entonces ahí súmale un poco más al delito de feminicidio. Otro tema alarmante que de verdad tendría a todos que pararnos los pelos de punta, pero además colocarnos en acción inmediata, son las más de 4,000 violaciones o delitos por violencia sexual que están siendo documentados en esta primera mitad del año. Te estoy hablando de que la principal cifra es por abuso sexual, es decir, a menores. Le sigue de ahí violación, y la cifra de violación no es menor. La verdad es que más de 13,000 carpetas de investigación por este delito, si lo divides en los 181 días que componen el primer semestre del año, estamos hablando de 191 mujeres todos los días
que sufren algún delito de violencia sexual, y las 24 horas del día, la verdad es que si te pones a hacer cuentas, es que cada hora 8 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia sexual, pero solo de las que denuncian, porque lo peor es la cifra sin cifra. Solo 8 de cada 100 mujeres que hayan sido violentadas sexualmente en alguna de sus manifestaciones, solo 8 de cada 100 denuncian, lo cual nos lleva a sostener esto que hemos dicho esta mañana. Indira, es una insostenible emergencia nacional. Preguntarte si el hecho de, porque ahorita, y nos llama mucho la atención, el hecho de la reclasificación del delito ayudaría, yo creo que también hablaría de que, como bien lo mencionabas, es que a veces cuando uno va a denunciar, si de por sí ya interponer una denuncia para las mujeres es difícil, por cualquier razón, el hecho de que llegues a un ministerio y digas, me ultrajaron, intentaron violarme, y que te salgan con una respuesta de que, bueno, es que no procede la denuncia porque no la violaron, porque no se consumó el hecho. Entonces, ¿esta reclasificación del delito ayudaría? No solamente ayudaría a la reclasificación del delito, ayudaría con, sí, la respuesta es sí, ayudaría a la reclasificación, pero ayudaría también esta suerte de certificación a contar con personal totalmente sensibilizado, capacitado, cercano a entender desde el análisis de contexto la problemática y las causas estructurales que generan este tipo de violencia. Eso por un lado. Segundo, si realizamos ante una orfandad institucional, no hay políticas públicas de prevención. Estamos frente a una muy pronunciada, un pronunciado recorte de presupuestos encaminados a políticas de prevención de la violencia, pero también de erradicación de brechas de desigualdad. Y lo más grave, porque sí quiero determinar, eso fue la postura política de nosotras, tenemos otros datos ante el balance del primer semestre. Mientras el presidente hace balances y los mide en días electorales como del 2 de julio del 2018 al 2 de julio del 2021, nosotras tenemos otros datos, un tipo de balance diferente, porque el presidente acaba de anunciar 55,000 millones más dirigidos a la Guardia Nacional. Y acaba de anunciar que promoverá una reforma constitucional que lleve a la Guardia Nacional a Sedena, lo cual significaría la consumación de la militarización de este país, que sus principales estragos se inscriben y se escriben en los cuerpos de las mujeres, se escribe la guerra. Cada vez más los feminicidios son con arma de fuego. Las armas que están en la calle son las armas con las que se asesinan a las mujeres. Entonces, no solo es la reclasificación de los delitos, sino es contar con políticas públicas, es quitarle dinero a las balas y ponerle presupuesto a los temas de prevención. Esa es la visión. Creo que tiene que cambiar el enfoque y por supuesto que debe darse el cumplimiento efectivo de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí, además porque también el llamado que han hecho organismos internacionales al país, al gobierno, sobre todo federal, pues han quedado nada más en las palabras, porque los oídos sordos que ha puesto el gobierno mexicano no han atendido esos llamados reiterados que han hecho, insisto, organismos internacionales con respecto a la violación de los derechos humanos, con respecto a la situación de violencia que vive nuestro país, bien lo decíamos al inicio, a nivel nacional, pero sobre todo en México, y que se ha despreciado las peticiones que han hecho los colectivos de mujeres, las manifestaciones totalmente justificadas ante esta inacción y ante esta situación de violencia institucional. ¿Estarás de acuerdo, no, Indira? Por supuesto, pero no solamente son llamados y ha habido un desprecio, sino son sentencias, es decir, que están obligados en tanto las normas convencionales del Estado mexicano, de los tratados que ha firmado, lo obligan a poder llevarlo, ya que después de la reforma constitucional del 2011, el primero constitucional, se equipara la Constitución con los instrumentos internacionales y eso da una suerte de responsabilidad
convencional. Entonces, no solamente son llamados, sino son y recomendaciones, sino tiene el Estado mexicano sentencias que cumplir, y me parece que estamos ante un sexenio más de deuda histórica contra las mujeres. Nos dices perfecto, ha habido un desprecio por la vida de las mujeres, un desinterés, una política pública misógina que desestima el tema, que no oye, que no escuche, y que muy lejos de eso ha criminalizado al movimiento capaz de colocar en relieve las desigualdades, y que esto también es un costo para la democracia. O sea, hablar de los costos que implica la violencia contra las mujeres para un régimen que se dice totalmente democrático. Entonces, me parece que el llamado que nosotras las feministas hacemos es muy claro frente a esta amenaza de la militarización del país. Y es que exigimos que el presidente no envía al Congreso esa iniciativa que podría culminarse en la militarización del país, en tanto que es violatoria de derechos humanos, y el propio Congreso que está por entrar y configurarse, a que no le dé cauce a una iniciativa de tal envergadura. Por lo que llamamos hoy, nosotros tenemos otros datos, convocamos a que instalemos los comités Violeta por la seguridad, justicia y paz. O si no lo sabe la audiencia, seguridad, justicia y paz es el nombre de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que mandata el que cada vez haya menos presupuesto para las Fuerzas Armadas, el que mandata y permite y le dice al Estado, observa cuáles son los impactos en los territorios ocupados por el crimen organizado o por la milicia, que tiene especialmente las mujeres, y construye la paz desde el territorio, con los derechos humanos al centro y con las mujeres al frente como constructoras de paz. Teje así, o reteje o reconstruye el tejido social. Entonces exigimos el cumplimiento efectivo de esta resolución, pero también hacemos un llamado a la acción a frenar esta intentona de militarización, pero al mismo tiempo tomar los territorios que nos han negado, porque ahorita la línea es muy delgada, la línea entre un feminicidio, una desaparición, la explotación sexual de mujeres. Las desaparecidas de un lado son las explotadas de otro, las explotadas de otro lado son las asesinadas de otro lado. O sea, estamos ya frente a un asunto, como bien lo dijimos, de una insostenible emergencia nacional, y eso es parte de nuestro balance de este primer semestre del 2021. Bueno, Indira, si nos permites, dejamos abierta la posibilidad de poder platicar contigo en próximas fechas, porque recordarás, se viene un nuevo informe de gobierno en septiembre, y como se ha manifestado en los anteriores, se habla de que el delito del feminicidio sigue en aumento, o se ha mantenido en altos números, pero no se hace nada, y entonces eso ya se ha convertido en una frase reiterada que al final de cuentas pues no se aterriza en una solución, y se manejan otros datos, y qué bueno que tú nos aclaras esto. Si nos permites tener otra charla en próximas fechas para analizar precisamente estos problemas. Para mí será un honor, para la colectiva. Nosotras tenemos otros datos. Además, debes saber que el año pasado tenemos otro informe, porque pareciera que el país que gobierna el presidente López Obrador y el que habitamos y transitamos las mujeres y las niñas es otro. Él gobierna un país donde no pasa nada, y las mujeres habitamos un país donde todos los días se nos asesina, se nos desaparece, se nos viola y se nos tortura. Así que será un placer, y saludos a tu audiencia. Muchas gracias, Gali, por el espacio.